Hola, soy Daniel Ramírez, trabajo en el Instituto Antártico Chileno, participo en el departamento científico y ahora quería darles una charla sobre los trabajos de terreno en ambientes extremos. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a hablar sobre soporte de vida. En cuanto a soporte de vida, vamos a abarcar los temas de habitabilidad, de vestuario, de alimentación, de apoyo logístico por expertos y luego hablaremos sobre trabajos en las bases nacionales y extranjeras. En cuanto a la habitabilidad, cabe destacar que la habitabilidad dependerá del lugar en donde se vaya a ejecutar el trabajo. Pueden ser en bases, pueden ser en buques armada, en la lancha Carpug o en campamentos u otras bases extranjeras. En cuanto a... También tenemos, también tenemos la opción de que sea en refugios. Por ejemplo, en las cercanías de la base Escudero se trabaja generalmente con los refugios Collins y Ripamonti. Hay diferentes tipos de refugios y estos en particular están bastante equipados. En ellos podemos encontrar alimentación, camas, cocinillas, agua, útiles de aseo, etc. Eso nos permite que puedan realizar tareas por el día o incluso quedarse un par de días en el refugio. Hay otras plataformas que, por ejemplo, los buques armados, en ellos podemos encontrar literas para los investigadores, camarotes con baños o baños compartidos, comedores, salones de esparcimiento, etcétera. Y bueno, con estos buques podemos acercarnos a diferentes puntos en la Antártica que serían imposibles de alcanzar si es que estuviéramos ubicados solamente en una base. Y por último tenemos las bases antárticas pertenecientes al Instituto Antártico Chileno. En ellas podemos encontrar habitaciones para las personas, laboratorios equipados con los instrumentos acordes a sus investigaciones, equipos de generación de agua deionizada, equipos para mantener cadena de frío entre menos 80 o menos 10 o menos 4. También tenemos acceso continuo a comidas frías y a bebidas calientes durante todo el día, además de 3 comidas al día para mantenernos bien para realizar nuestras faenas. En cuanto a vestuario, el vestuario es fundamental en la Antártica por ser una zona bastante extrema en cuanto a temperaturas y a clima en general. Y para ello, el INACH cuenta con ropa acorde a la situación y que se les puede entregar a los investigadores. Pero es un equipamiento básico en donde se incluye una tercera capa entre pantalón y chaqueta, impermeables, una segunda capa que es para mantener una temperatura acorde y poder realizar las actividades en terreno, gorros y guantes para poder desarrollar las tareas sin tener riesgo de hipotermia. Pero sí es necesario que cada investigador lleve sus propias primeras capas, si las necesitan, o equipamientos específicos para sus actividades. Por ejemplo, si alguno desarrolla actividades de fotografía, entonces es necesario que lleve guantes específicos, ya que los que entrega INACH no son adecuados para ese tipo de actividades. O botas para los investigadores que van a desarrollar actividades en el intermareal, que necesitan mantener sus pies secos, o puede ser cualquier otro equipamiento técnico necesario para su actividad. También es necesario que durante la campaña, cada investigador o cada grupo de investigación asuma que necesita elementos específicos. Por ejemplo, la gente que va a desarrollar actividades de buceo es necesario que lleve sus trajes secos, también lleve sus trajes, sus under, para mantenerse abrigados y llevar algo de
algo de ropa de abrigo para entrar antes de entrar al agua y después luego de salir, además de considerar eh, eh, además de considerar otros elementos que necesiten para poder mantenerse calientes, como, no sé, termos, o termos con café, o con té, o agua caliente, o chocolate, etc. Eh, y también una medida que puede ser útil para ustedes, llevar quizás un par de medias, un par de calcetines extras en sus bolsos, para así si es que le ocurre alguna eventualidad y tienen sus pies mojados, no se les arruine su terreno y puedan continuar trabajando, solamente con un recambio. En cuanto a la alimentación será provista por INACH en las diferentes bases, como Yelcho, Rizopatrón o Escudero. En los campamentos también se les entregarán raciones de campaña y en Carpug también se cuenta con un cocinero en donde se les entregará la comida necesaria. Todas estas raciones serán acorde a las necesarias en cuanto a calorías y componentes nutricionales para un normal funcionamiento, pero eh, para alimentaciones específicas o alimentaciones un poco más poco comunes en realidad, como por ejemplo vegetarianos o veganos o intolerantes al gluten, etcétera, también pueden encontrar opciones, pero para ello es necesario que el investigador principal haga el requerimiento en los forelos, de tal manera que se pueda coordinar en las diferentes plataformas. También para los terrenos INACH cuenta con colaciones. Y estas colaciones obviamente no serán para todos los terrenos, sino que para los terrenos más extensos, que duren 4 horas o más, y que estén en condiciones ambientales extremas. Para eso es necesario coordinarse con el jefe de plataforma y se podrá eventualmente entregar las colaciones. Obviamente estas colaciones no están pensadas para reemplazar ningún tipo de comida básica, por lo tanto también si van a estar fuera de los horarios de alimentación de las plataformas, es necesario que se coordinen con el jefe de plataforma para que este alimento se les guarde y después puedan alimentarse como corresponde. Y por último, también se recomienda que los investigadores lleven sus alimentos específicos y utensilios específicos, ya sean termos para mantener agua caliente o llevar café a terreno, o frutos secos, o chocolates, etcétera, que son cosas que no serán provistas por INACH. Ahora, en el siguiente punto, apoyo logístico por expertos. En realidad, el INACH siempre dará un apoyo logístico para desarrollar las actividades. Pero en general, en ciertas oportunidades, como por ejemplo la ECA marítima, se recomienda que para cada desembarque de los investigadores sean acompañados con algún personal de INACH, a no ser que en estos grupos ya sean grupos experimentados, que tengan personal capacitado para ambientes y que puedan realizar sus labores de la forma más segura posible. En cuanto a campamentos, es la misma situación. Se recomienda que se contrate personal capacitado para alta montaña, para glaciares, etcétera, dentro de los grupos de trabajo, para así evitar problemas o complicaciones dentro del terreno. Y para las embarcaciones pequeñas, todos los investigadores serán acompañados de los patrones de nave menor con los que cuenta INACH. De esta manera podrán realizar sus faenas de una forma segura. En cuanto a los trabajos en bases nacionales y extranjeras, vamos a revisar algunos protocolos internos, algunos protocolos de laboratorios, algunos protocolos también de toma de muestras, de descarte de muestras, y también protocolos de descarte de residuos químicos, biológicos y punzantes, y protocolos de cadena de frío. Estos protocolos, si bien son de manejo común en laboratorio, es necesario recalcarlos
para poder tener una buena convivencia dentro de las plataformas. En cuanto al cumplimiento de los horarios, es importante que se utilicen siempre los horarios establecidos. Al llegar a sus plataformas se les van a definir los horarios de alimentación, los horarios de esparcimiento, cuáles son las áreas de reuniones y las áreas comunes, etc. Y de esta manera se va a poder cumplir un protocolo para respetar los tiempos del personal de cocina, para respetar los tiempos del personal de aseo y también para poder dar la opción a todas las personas en la base de descansar, ya que muchos de los dormitorios están colindantes a las zonas de esparcimiento. En cuanto al vocabulario y al volumen, es necesario que todos los equipos portátiles que se utilicen, parlantes, computadores, etcétera, tengan un volumen moderado y de preferencia que se utilicen audífonos. Y de esta manera se puede respetar a las demás personas y todos pueden disfrutar obviamente de lo que necesiten escuchar. Y además se solicita un vocabulario apropiado a la situación de trabajo. Los momentos de distensión, si bien obviamente todos necesitamos momentos para distraernos, es necesario que para cualquier reunión o para cualquier evento que se quiera realizar, sea comunicada previamente al jefe de base o al jefe de plataforma y que sea autorizada por él. De esta manera se van a poder prevenir riesgos, se va a poder abogar por un buen ambiente dentro de la base. Y bueno, también el consumo de alcohol en zonas de esparcimiento se va a encontrar restringido solo a la previa autorización del jefe de base y en ocasiones puntuales. Deben saber que INACH no provee por ningún motivo ninguna bebida alcohólica. Y el uso de drogas recreativas o cualquier otro están estrictamente prohibidos dentro de las instalaciones, ya que son edificios fiscales y esto, si son sorprendidos, será causal de evacuación hacia Punta Arenas. En cuanto al aseo de dormitorios, esto será responsabilidad del individuo o del individuo que utilice la instalación. Para la ropa de cama y afines, INACH siempre les proveerá de un juego de sábanas, 2 frazadas, un cubrecama y una almohada con funda. Y esto debería ser suficiente para que puedan estar cómodamente en las habitaciones, ya que todas poseen calefacción. Y bueno, en la calefacción se le explicará cómo funciona dependiendo de la instalación en la que se encuentre. Nosotros no proveemos ningún tipo de toalla de mano ni ningún tipo de artículo de aseo personal, por lo tanto es responsabilidad de cada uno el llevarlo hacia su terreno. Internet y telefonía. Para el Internet y la telefonía, bueno, las diferentes plataformas tienen sistemas de comunicación. En Escudero actualmente se cuenta con un buen sistema de Internet y en Yelcho también se cuenta con Internet, no de gran capacidad por la lejanía y la complejidad, pero se puede acceder a él. Hay que considerar que el Internet está definido para razones laborales, por lo tanto se solicita que a todos los investigadores no utilicen redes sociales ni videollamadas, etcétera, que puedan utilizar mayor ancho de banda, de tal manera que todos puedan trabajar cómodamente. Y en cuanto a telefonía, en particular en las Islas Rey Jorge se cuenta con una antena Entel, por lo tanto esta compañía funciona bastante bien y también en algunos momentos la señal de WOM funciona bien. En cuanto a la seguridad en las instalaciones, para la gente que fuma, ojalá, o más que ojalá, tienen que fumar en las zonas debidamente autorizadas por el jefe de base y con la precaución de guardar la colilla si es que se encuentra en el exterior y luego
botarla en los lugares adecuados y, y obviamente esto también nos permite prevenir incendios. Entonces, en el caso de percatarse también de un incendio, hay que mantener la calma y dar la alarma a viva voz, ojalá, o por el sistema de alarma existente, eh, por medio de interruptores, etcétera. Y, y esto será informado pertinentemente para a las entidades que trabajan con extinción de fuego dentro de las bases, y con esto podríamos evitar algún percance. También dentro de las bases se encuentra un sistema de extintores, entonces si eventualmente es un foco pequeño y alguien conoce la utilización de los extintores, también podrá amagar el foco de ser posible. En cuanto a la salida a terreno, siempre hay que avisar al jefe de base o a quien lo subrogue dentro de las instalaciones, avisar la hora de salida, la hora de regreso, el trayecto, el número de personas que participarán. Hay que evitar modificar los itinerarios informados y bueno, dentro de la salida a terreno, mantenerse alejado de los animales, alejarse de los bordes de hielo, evitar zonas con grietas y siempre llevar consigo algún equipo de radio, ojalá con canal 16 para poder, que será provisto por la base, ojalá para poder comunicarse por cualquier eventualidad. En cuanto al agua, las plataformas o las bases utilizan agua de deshielo, por lo tanto es un agua que no es potable y solamente se utiliza para los baños, duchas, etcétera. Y también se puede potabilizar para poder ser utilizada en cocina. Pero es un recurso finito y por lo tanto necesitamos que se tomen las precauciones adecuadas para mantener este recurso. En algunas de estas precauciones pueden ser usar racionalmente el agua de las duchas, duchas cortas de no más de 5 minutos, eh, usar racionalmente el lavamanos, dar aviso al jefe de base o al logístico que esté participando sobre pérdidas en los lavamanos, en las duchas, WC, cualquier lugar que ustedes puedan detectar, de que finalmente van a ser los usuarios. Y también para el uso de la lavadora, si bien INACH puede dar el servicio del lavado de ropa, se van a entregar horarios para el lavado de ropa, de tal manera que todos puedan acceder a este beneficio. Y para eso es necesario que los lavados o las lavadoras siempre tengan cargas llenas, por lo tanto se hacen un conjunto de ropa entre el grupo de trabajo o investigadores, ahí se tienen que poner de acuerdo y por lo tanto también se recomienda que cada persona lleve su malla de ropa, de esta manera se evita la pérdida de prendas. En cuanto a la energía eléctrica, todas funcionan en base a generadores, por lo tanto necesitamos combustible fósil para poder trabajar. Y es por esto que, bueno, en realidad todo el funcionamiento de la base es eléctrico principalmente. Entonces los laboratorios, los sistemas de calefacción, las cocinas, los equipos de refrigeración, etcétera, van a estar, de calefacción también, van a estar en función de estos generadores. Y eso hace que durante el día existan picos de consumo energético, ya que estamos todos despiertos y estamos todos utilizando los sistemas eléctricos. Por lo tanto, se solicita que cuando se levanten y desocupen la habitación, apaguen sus sistemas de calefacción. De esta manera se evitan los picos dentro de las plataformas. Y así evitamos sobrecargas y también estamos seguros de que vamos a poder tener un funcionamiento normal dentro de la base.
En cuanto a los desechos en baños, tenemos que tener en cuenta que estas bases tienen un sistema de plantas de tratamiento de agua y estos sistemas no pueden eliminar residuos inorgánicos y tampoco de gran envergadura, entonces se solicita encarecidamente que el papel higiénico, las toallas de papel de secado de manos, las toallas higiénicas u otros desechos similares se depositen directamente en los basureros y no en las tazas de baño. Y por último, cualquier evento o situación que sea observado por alguna persona y que crean que debe ser comunicado al jefe de base, es necesario poder comunicarlo oportunamente. De esta manera se va a poder evitar problemas de convivencia durante la estadía entre todos los investigadores y logísticos que se encuentren en la base. Ahora seguimos con los protocolos de uso de laboratorio. Bueno, estos protocolos están basados en protocolos antiguos que se han utilizado para todos los proyectos de investigación y son muy típicos de todos los laboratorios en general. Para ello, vamos a categorizar algunas de las normativas mínimas que debemos tener para mantener una bioseguridad. Primero, para hacer el uso del laboratorio, es necesario que sea coordinado sí o sí con el jefe de base. Esto se va a hacer en coordinación en las reuniones previas o en realidad en las reuniones cuando se llegue a la plataforma. Todas las personas que ingresen a los laboratorios deberán ser registradas en un listado y será responsabilidad del jefe de base. El plan de desarrollo de actividades será de exclusiva responsabilidad del investigador, del investigador principal en realidad, del IP. Siempre que se utilicen las dependencias del laboratorio se debe hacer con un calzado apropiado y una ropa apropiada, no utilizar la misma ropa que se utiliza en terreno y no utilizar tampoco zapatos abiertos ni zapatos de casa o de interior como se estila cotidianamente. Para mantener una adecuada comunidad en el laboratorio, es necesario que todos mantengan el orden lógico, que se definan los espacios en el que se va a trabajar, que todo material que se utilice sea luego lavado y sea guardado en los lugares adecuados, que todos los equipamientos que se necesiten utilizar, como centrífugas, balanzas, microscopios, etcétera, si son recursos limitados, conversarlo con el jefe de base y de esta manera se puedan coordinar algunos horarios para poder utilizar y así todos los grupos de trabajo pueden jugar. El autoclave solamente puede ser manipulado por los investigadores designados por el jefe de base. Habrá acceso a agua desionizada dentro de la base según los requerimientos que se hayan realizado en los FORELO. Y bueno, en cuanto a lo normal, en cuanto a cuidados de equipo de laboratorio, es necesario que todos los equipos se vayan dejando limpios, que los microscopios se dejen sin residuos, en posición de descanso y apagados para gastar menos energía, obviamente, con sus cubiertas protectoras, que las centrífugas queden abiertas y sin el rotor. Y bueno, seguir en realidad todos los protocolos de manejo de los equipamientos dentro de la base. Tienen que considerar también que todos los reactivos, soluciones o elementos de los laboratorios deberán ser adecuadamente rotulados. Si se utiliza cualquier tipo de botella, de vidrio o plástica, es necesario que esté rotulado con el nombre del investigador principal, el contenido, la peligrosidad y la fecha.
Todos deben conocer la toxicidad y los riesgos de los compuestos con los que trabajen. En caso de alguna emergencia, también saber los protocolos como para poder eliminar estos residuos o para prevenir quemaduras, etc. Todos los desechos generados deben ser trasladados al continente bajo la responsabilidad del IP. Por lo tanto, es bueno que acumulen todos sus residuos en los eh, recipientes rotulados debidamente y posteriormente sean enviados nuevamente a Punta Arenas, ojalá todos juntos, de tal manera de poder eliminarlos acá en el continente. Hay que tener cuidado, obviamente, con los disolventes inflamables y la proximidad a los mecheros. Cuidado con los reactivos volátiles, utilizarlos en campanas de extracción y en áreas abiertas y con ventilación. Hay que tener cuidado con los reactivos si se derraman y deben ser limpiados oportunamente, siguiendo las normas de seguridad. El consumo de alimentos y bebidas que es exclusivamente restringido en las áreas de laboratorio, solamente se puede consumir en los lugares establecidos en las bases. Al finalizar cada sesión de trabajo es necesario que se deje todo limpio, los mesones limpios y el material limpio. Bueno, y los laboratorios van a o deben cumplir fielmente las normativas establecidas por el Protocolo de Madrid. Así que es necesario también que revisen el Protocolo de Madrid, todos lo conozcan y se pueda trabajar en función de ello. El no cumplimiento de las normas principales de este protocolo también va a ser una causal de evacuación hacia Punta Arenas. Los protocolos de toma de muestras son establecidos previamente y son autorizados por INACH en su forelo. Por lo tanto, es necesario que cumplan con las normativas de bioética, con el diseño estadístico, etcétera, de cada disciplina. Es importante también que consideren que cuando tomen sus muestras no pueden dejar ningún tipo de residuo en los lugares de muestreo y también cuando concluyan sus proyectos tienen que retirar todos sus equipamientos que dejan o todos sus sensores o equipos que dejen instalados en los puntos de muestreo. En cuanto a los protocolos de descarte de muestras, en realidad todos los descartes de las muestras deben ser trasladados fuera de la Antártica, junto con las muestras, y luego serán descartados en los laboratorios institucionales o en los laboratorios correspondientes a cada grupo de investigación. En cuanto al protocolo de descarte de residuos químicos, biológicos y cortopunzantes, es necesario que consideren para los cortopunzantes, dejarlos en las cajas dispuestas para ello. De esta manera, luego se van a sellar, rotular y se van a retirar hacia el continente. En cuanto a los desechos químicos, es necesario también que sean almacenados en contenedores dispuestos especialmente para ese propósito y adecuadamente rotulados, como lo habíamos visto en los protocolos del laboratorio. Para el material biológico, es necesario que sea autoclavado durante 45 minutos y luego se podrá descartar, pero obviamente descartar en el continente. Y el material plástico también se debe considerar como desecho, pero dejarlo separado, de tal manera que este plástico después se pueda enviar al continente. Hay que tener cuidado también con las puntas de pipeta, los tubos Eppendorf, etcétera. Y bueno, con todo ese tipo de desechos se juntará todo en la base y el encargado o el jefe del laboratorio será el encargado de coordinar con el jefe de plataforma para poder extraer todo y mandarlo hacia Punta Arenas. No se puede dejar ningún tipo de solución, ni reactivo, ni material sobre los mesones si es que no se está utilizando, porque puede ser un potencial riesgo.
y por lo tanto es necesario retirarlo y dejarlo aparte. Y al momento de terminar la campaña, retirar todo ese material y llevarlo hacia Punta Arenas. O, si es que no se puede directamente en su viaje, dejarlo coordinado para que ese material vaya rotulado con su nombre y se envíe luego al respectivo IP. En cuanto a los protocolos de cadena de frío, bueno, hay muchas muestras que tienen cadenas de frío totalmente distintas, pero es necesario que en cada requerimiento sea debidamente plasmado en el FORELO y de esta manera se pueda dar el apoyo necesario para ello. Por lo tanto, es responsabilidad totalmente del IP que esta cadena de frío se pueda coordinar con INACH y posteriormente con el jefe de plataforma. Entonces, para las muestras que requieran entre 0 y menos 10, podrán ser transportados en congeladores. Esto se puede coordinar dentro de los buques o también se pueden mantener a esta temperatura en las bases. Pero para las temperaturas que requieran menos 80 o temperaturas menores a menos 80, deberán contar con contenedores especiales para nitrógeno líquido, proporcionado por los investigadores y con certificación para traslado aéreo. Estos son dry shipper comúnmente. En casos específicos donde las muestras necesiten congelamiento previo en nitrógeno líquido y posterior preservación en temperaturas entre 0 y menos 10, entonces el investigador deberá contar con un contenedor de nitrógeno líquido, así como también hacer la solicitud de abastecimiento del nitrógeno dentro de las bases. Y bueno, y todos los contenedores, tanques, cajas, etcétera, deben contar con los rótulos y fecha de recepción, destino, número de proyecto, nombre del investigador y los requerimientos adicionales si es que tienen nitrógeno líquido u otras cosas. Y por último, vamos a ver el punto de emergencia y otros. En este punto vamos a ver procedimientos de incendio, accidentes, muertes. En cuanto al punto de incendio, en el caso de que ocurra algún incendio en una plataforma, los involucrados deben realizar un protocolo más o menos básico. El primero es accionar los interruptores de emergencia para dar aviso a los involucrados sobre el siniestro. También es importante que den aviso a las personas que estén a su alrededor si es que no hay alguna alarma sonora, de tal manera que también puedan evacuar. En el caso de conocer el funcionamiento adecuado de extintores y que el foco de incendio sea pequeño y manejable, pueden utilizar un extintor para controlar el fuego. Y en cualquier otro caso, es necesario evacuar las instalaciones por las salidas de emergencia. Esas salidas serán señaladas al momento de llegar a la plataforma en la charla de inducción de la base que será desarrollada por el jefe de plataforma. Es importante que el procedimiento de evacuación sea llevado a cabo de forma tranquila y ordenada y siguiendo siempre las instrucciones del personal a cargo en la plataforma. Es necesario luego de evacuar dirigirse a un punto de seguridad. Y en este punto de seguridad, junto con todas las otras personas, es necesario que cada investigador haga contacto visual o se junte con su equipo de trabajo y de esta manera luego pueda contactar al encargado de la emergencia y señalar si se encuentra completo o incompleto su equipo para tomar las medidas necesarias. Todos los procedimientos de extinción de incendios serán realizados exclusivamente por el personal capacitado para ello y de tal manera de asegurar la seguridad de todas las personas involucradas. Para los sismos o terremotos también hay que seguir un procedimiento muy similar al de incendios. Hay que, con algunas variantes obviamente, hay que dejar de realizar todas las tareas que se estén llevando a cabo en el momento
y alejarse de los muebles, estanterías de libros, material de vidrio en laboratorios y reactivos. También hay que mantener la calma y hacer contacto visual con el personal que esté cercano a usted y continuar con una evacuación de las instalaciones por las salidas de emergencia, dentro de lo posible. Estas salidas también son las mismas que serán señaladas en la charla de inducción que les comenté en el punto anterior, y luego es necesario que se dirijan al punto de seguridad junto con todas las demás personas para ubicar y luego ubicar su grupo de trabajo para poder luego avisar si es que falta alguna persona o avisar que está todo el grupo de trabajo al encargado de la emergencia. Es importante que sepan que el punto de reunión o el punto seguro de un sismo es distinto al punto seguro de los incendios. Por lo tanto, es necesario que todas las personas que se encuentren ubicadas en las plataformas conozcan estos puntos. Estos puntos es distinto, obviamente, porque puede ocurrir un riesgo de tsunami, entonces se necesita llegar a alguna zona alta. Accidentes, lesiones y muerte. En el caso de que ocurra durante la campaña algún accidente, pensando en que estamos en zonas extremas, alejadas y con un clima complejo y variable, es importante que, primero que todo, evalúen los riesgos de la salida a terreno y actuar para evitarlos. De esta forma, podemos evitar los riesgos y podemos evitar todos estos accidentes, lesiones y muertes, obviamente. Luego, dentro de su equipo de trabajo, siempre es necesario contar con un botiquín para terreno y una radio de contacto de emergencia, que será la radio que será entregada previamente por INACH. En caso de accidente, es necesario que se dé aviso por radio a la plataforma con la que se esté trabajando, y si no existe un contacto directo con ellos por la lejanía, es necesario que se comuniquen con alguna plataforma o instalación que esté cercano para que así ellos puedan puentear la información y entregarla con una radio estación base con mayor potencia. Luego es necesario evaluar si las condiciones de movilidad lo permiten, en el caso de una lesión menor, y evaluar también si es imposible una movilidad o un movimiento de la persona involucrada, y por lo tanto solamente quedará la opción de mantenerlo cálido, pero siempre pensando en que no es necesario sacrificar a otras partes del equipo para mantenerlo cálido. Siempre es necesario que las personas estén de la mejor manera posible para que así puedan dar un mayor apoyo al afectado. En el caso de alguna de que esta lesión desencadene algún evento de muerte, es necesario que no se mueva el cuerpo y que se deje todo tal y como está para que se puedan llevar a cabo los protocolos correspondientes. En ese caso, también es necesario notificarlo por radio de inmediato. En cuanto a refugios y los refugios disponibles para emergencias, es necesario que cada investigador conozca los refugios que están cercanos a los puntos de muestreo. Esto porque hay ocasiones en las que el tiempo cambia demasiado rápido dentro de Antártica, y es necesario resguardarnos. Es necesario porque en ocasiones no se puede llegar vía terrestre, marítima o aérea rápidamente al lugar para poder extraerlos, y por lo tanto necesitan buscar algún refugio. En ese caso, se puede utilizar cualquier tipo de refugio, sea chileno o extranjero, ya que es un caso de emergencia. Y es posible también que estos refugios se encuentren equipados con comida, agua y un sistema de calefacción para que puedan mantenerse el tiempo necesario hasta que sean extraídos del lugar.
Es recomendable también que cuando averigüen qué refugios van a estar cercanos a sus puntos de muestreo, los ingresen en su equipo de GPS en caso de emergencia. Algunos de los refugios chilenos que se utilizan más comúnmente son el refugio Collins y el Ripamonti, como les había mencionado antes, que se encuentran muy cercanos a la base del profesor Julio Escudero. Y en cuanto a daño y o pérdida de equipos, bueno, inicialmente es importante que se notifique al jefe de plataforma, que se exprese por qué ocurrió el evento y posteriormente será necesario que sea notificado a la sección de plataforma científica del INACH. Y obviamente hay que rellenar los formularios correspondientes que le entregará dicha sección. Y con eso finalizamos esta charla, ¿no? Espero que haya sido de utilidad y cualquier duda y consulta no duden en hacerlo. Gracias.